Cervantes, gracias por estar con nosotros aquí. Buenos días. Gracias, Ivo. Gracias, Raúl Cervantes, senador con licencia. Hace una ocasión hablamos con él, lo entrevistamos siendo presidente del Senado, y cuando dejó de serlo, que fue en septiembre del año pasado, solicitaste una licencia. Así es. Solicitaste la licencia, se dijo, porque va a buscar que lo postulen, que lo propongan como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero tú lo dijiste desde ese momento. Tú pedías la licencia porque traías una serie de proyectos, Raúl. Sí, un tema académico. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a tu auditorio. Sí, presenté mi licencia razonando que tenía una invitación del ITAM, que después se amplió. La Panamericana me invitó a dar clases y también a construir un libro. Yo tenía pendiente conmigo mismo, y así fui de transparente con los senadores, que me debía un desarrollo académico, y en el cual puse, por una invitación que hizo Tirán Leblanc, específicamente de un libro, el Constitucionalismo de Principios, que está terminado y entregado, pues deja de tener sentido la licencia y la temporalidad para la que lo había pedido. Bien dijiste hace ratito, ¿no?, que cómo surgió el tema de la Corte. Yo creo que si le preguntaras a cualquier abogado que se digne en ser constitucionalista, si su aspiración o su sueño es ser ministro de la Corte, sin duda lo es. Yo he estado muy pegado al Poder Judicial, primero como litigante, antes, desde 1989, hice un especial judicial en el Poder Judicial de la Federación, porque en alguna vez un expresidente de la Corte, don Jorge Iñárritu, en paz descanse, me lo solicitó a nivel de amistad, quería que me hiciera carrera judicial. Al me gustaría, si me permites, hasta un poco la broma es, yo la próxima vez que me pregunten qué me gustaría, menos en la política, voy a ser muy cuidadoso, porque imagínate si me hubieran hecho más preguntas de qué me gustaría, hubieran tenido haber generado una serie de consideraciones. Observé, como dices tú, observé el fenómeno como se estaba dando a partir de hace no más de 2 meses y pico, al ver, porque podía ser mea culpa el que no me conocieran exactamente ni mi pensamiento ni mi trayectoria como abogado. Sí estuve en contacto con varios académicos, más que para defender una posible postulación, sino para hacer una reflexión qué necesita la Corte. Y también lo hice con algunos, por un consejo sabio que me dieron algunos gentes del Círculo Rojo, que conocieran cuál era mi pensamiento sobre la Corte, más allá de lo que tenía que ser como una aspiración. Tan es así que con responsabilidad, terminando, busqué primero al senador Gamboa, y al senador presidente, al senador Roberto Gil, para avisarles que había tomado la decisión de regresar porque ya había acabado el tema académico. ¿Regresas al Senado? Así es. La carta, después de hablar con ellos y tener una cordialidad parlamentaria, la entregué el día de anoche. Me presento el jueves 5 de noviembre a retomar mis funciones legislativas. Retomo mi agenda. Mi agenda tiene una congruencia. Presenté una iniciativa sobre el constitucionalismo de principios. Hice un libro sobre el constitucionalismo de principios. Esta iniciativa que generaba la inquietud para que la academia pudiéramos acercar de qué tipo de constitución tenemos y a dónde vamos a evolucionar, me va a hacer el favor de prologarme mi libro Diego Valadez. Y hemos estado mucho en contacto en el libro que escribió él, el doctor Pedro Salazar y Héctor Fix, sobre el reacomodo constitucional. Es un tema que para mí no solo me apasiona, sino tenemos a 100 años va a cumplir nuestra Constitución y tenemos que tener elementos congruentes de reflexión sobre el mismo tema. Entonces, el martes ya lo anunciaste, tu decisión. El jueves anoche le anunciaste tanto al coordinador de tu bancada, del PRI, Emilio Gamboa, como al presidente del Senado, Roberto Gil. Y una vez dicho eso, mandé mi carta. Y mandaste corriste el trámite, pues. Y el martes te reintegras como senador de la sesión, como senador de la República. Durante todo este año fui senador con licencia. Hablé como debía ser con mi suplente que estuvo durante este año, que es el senador todavía Ricardo Ursúa, porque me parece la mínima cordialidad de explicarle que ya había terminado el año, como había quedado con él, y él muy amablemente me agradeció, y le agradeció también a su coordinador, Emilio Gamboa, por la oportunidad que se había tenido. La decisión que has tomado de regresar al Senado te inhabilita para ser elegible para la Suprema Corte de Justicia, al menos para las 2 nominaciones que se van a dar, en noviembre, en estos. Sin duda. Ya dejas de ser elegible como candidato a reemplazar a los 2 ministros que se van, al ministro Silva Mesa, la ministra Olga Sánchez. Sí, los 2 grandes ministros y los 2 buenos amigos de tu servidor. Yo me gustaría hacerte la reflexión más bien qué necesita en este momento la Corte
pudiendo opinar, avisando y públicamente que el jueves retomo mis funciones. ¿El martes? El jueves. El jueves 5. Ya me hice. El jueves 5. Retomo mis funciones y sin duda, pues, dentro de esas funciones está el ejercer mi voto sobre el tema de este y otros temas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia y la primera y la segunda sala, al terminar el mandato tanto de la ministra Olga Sánchez Cordero como del ministro Silva Mesa, los dos de manera extraordinaria, tenemos que analizar, yo siempre dije desde las ternas anteriores, cuando también participaba en la Comisión de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, cuando tú, el Senado de la República, una vez que el presidente de la República ejerce su facultad constitucional de construir las ternas y mandarlas al Senado, no creo que tenga la facultad para decidir el pensamiento de la Suprema Corte de Justicia, y ahorita me explico. Yo decía desde esa vez, tenemos que ver qué personas y qué perfil de pensamiento se está retirando. Y tenemos que retroalimentar ese pensamiento para que siga ese debate constitucional en el Pleno y en las salas, para la evolución del pensamiento constitucional. ¿Qué perfiles son? En los dos casos de los que se van, son perfiles progresistas. Sin duda. Es un muy buen ejemplo. No importa de dónde estoy. ¿Tu perfil sería progresista en ese sentido? Eso sin duda. Bueno, los que me oyeron dar conferencias, los que me oyeron dar clases, los que me han visto y los que tuvimos en el Senado también. Sí. La manera en la que votaste y en la que defendiste también a la Suprema Corte de Justicia en más de una ocasión. Bueno, yo estoy convencido, te platico 3 anécdotas con el tema del Poder Judicial de la Federación. La primera es que soy diputado, veo que un coordinador de un grupo parlamentario dice no les vamos a autorizar su presupuesto en el momento porque considero que esto se puede gastar mejor en un carril a México-Cuernavaca. Sí. Entro en el debate delante de los ministros, empezamos en alternancia, la Corte rentó un salón en un hotel para que pudieran ir los diputados y la Corte no se sintiera que alguien se estaba afectando. Presidía Góngora Pimentel. Y entré al debate directamente con un coordinador diciéndole que eso sí violentaba constitucionalmente cómo se podía comparar a un poder específicamente con respecto a un tema de infraestructura y que se hiciera de esa manera. Me felicitaron, me acuerdo muy bien los ministros en ese momento. O segundo, recuerdo cuando les iban a variar el salario, yo decía, más allá de si se ganan mucho o poco, que es un asunto que está siempre en el ámbito de la sociedad, ellos lo tendrían que determinar, porque un elemento sustancial de la independencia del Poder Judicial es su salario y que sea digno. Claro. Que otro poder o otros 2 poderes se lo quitaran, me parecía que violaban una cláusula constitucional concreta. Y salían los medios a defenderlos. Sin cálculo, simplemente porque me parecía que no porque pueda haber buenos fines, tengas que justificar malos instrumentos. Y que se estaba haciendo en mi visión alguna adecuada. O cuando fui senador de la República, que querían que los temas administrativos de sanción de corrupción se hicieran por un órgano separado del Poder Judicial, que me parece que también violaba la autonomía del Poder Judicial. Le tengo mucho respeto a la Suprema Corte, le tengo mucho cariño, y creo que lo que hay que hacer es esta reflexión de este pensamiento que se retira por mandato constitucional, y que lo que tenemos que hacer los senadores y las senadoras de la República es, si esto es cierto, lo que tendremos que generar después es un perfil. Primero, ¿qué necesita la Corte? Después, ¿qué perfil necesita? Y después, ¿qué nombre? No al inverso. Que empiezas con los nombres, después sigues con los perfiles y después no te estás fijando qué exactamente necesita. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con él. Pues hoy todavía senador con licencia, en las próximas horas dejará de serlo y el jueves se reintegra plenamente a sus trabajos como en el Senado de la República, como senador, él es priista, y al hacerlo, pues deja de ser elegible para poder ser considerado candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Con estas declaraciones que nos está haciendo el senador Raúl Cervantes, termina un capítulo que aquí en este programa nosotros hemos calificado de ignominioso, ¿no? La forma como sin información, sin un dato, sin una declaración, se lanzó una campaña contra un hombre al que finalmente, senador Raúl Cervantes, se le acusó de una sola cosa, de militar en un partido político. Hacemos pausa, continuamos. 8:25, seguimos conversando con el senador con licencia, que a partir del jueves regresará al Senado, Raúl Cervantes, y al hacerlo, pues deja de ser elegible para pues poder ser considerado candidato o integrante de una de las ternas para
convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia, una decisión que te ha de haber costado tomar, Raúl. Sí, te ha de haber costado tomar. Yo insisto que una cosa es lo que me gustaría y la inspiración, y otra cosa será la realidad. Pero como decimos los abogados, suponiendo sin conceder que hubieran pensado que podía yo ir a una terna, yo no sería una persona que lastimaría a dos poderes cuando en el debate, en mi persona, como bien dijiste, lo único pero que me pusieron fue que ejercí mi derecho humano de participar en la política. Es un derecho humano convencional y es un derecho humano constitucional. El que yo creo mucho en el pensamiento de género, creo mucho en la igualdad sustantiva, ¿no? Y en la discriminación positiva, que significa que solo en el tema de mujeres puede existir un tema discriminatorio. Pero el que tú lo generes por ideología o porque sea tu derecho humano es un tema que en mi visión, más adelante, ya no siendo elegible, pudiera entonces yo hasta escribir sobre el tema porque me parece que no debería de ser. ¿Difícil? No. Fíjate que todos estos meses yo observaba, me encontraba a mis amigos, daba conferencias, y me decían, ¿cómo vas ya para la corte? Y siempre decía, primero, eso me creía, primero de arriba y después dos poderes, falta muchísimo. Oye, están hablando mucho de ti en los medios. Y yo les comentaba en mi visión, mira, primero el balance que tú diste, no me han sacado un asunto de corrupción porque no existe, no me han sacado un asunto de incapacidad porque he ejercido mi profesión. No me arrepiento de en el 2000 haber participado en la política. Prácticamente todas las decisiones que hice en la política, yo me siento un poco metido en la política, fue ejercer mi profesión. He litigado procesal constitucional muchos años. Use reglas de contacto para no tener conflicto de intereses estando como legislador y ser un abogado postulante. Y en el resumen de este balance, yo me veo que fue positivo en mi persona. Conocí gente que no conocía, me dio la oportunidad de transmitir mi pensamiento. Comprendí cómo la opinión pública y la opinión publicada, cómo se construye en nuestro país, y lejos de tener un sentirme lastimado o algo por el estilo, yo al revés agradecido, ¿no? Porque en la vida, tanto así, Raúl, pues mira, en la vida tú debes ser agradecido en el sentido de que todo lo que te sucede, y eso se lo dije a mis hijos y yo siempre hablo del corazón, cada vez que tú vas a entrar en un escenario, siempre tienes el no y el sí. Yo estaba con dedo que tenía una aspiración. Hicieron demasiadas especulaciones. Yo, presidente de la República, no lo vi todo este año. Fui a dos eventos, uno al de transparencia porque me invitó la presidenta, porque me reconocía que la construcción del dictamen de la reforma constitucional se votó la ley. No, cuando hicieron ya el sistema nacional. Correcto. Yo ni sabía que iba el presidente, ahí lo pude saludar. Y la segunda fue el día del abogado. Nada más. ¿Nunca tuviste una cita con él? No, para tratar este tema y que hubiera un acuerdo y que etcétera. Marzo fue cuando se soltó la versión cuando se nombró a Eduardo Medina Mora ministro de la Corte. Se dijo, esto fue producto de un acuerdo y ese acuerdo implica que cuando llegue noviembre, entonces sería legítimo, 8 meses, uno de los ministros va a ser el priista, Raúl Cervantes. ¿Y no viste al presidente? ¿No? Bueno, salvo en estos 2 años. Yo no creo que haya habido un acuerdo porque si tú eres objeto del acuerdo o sujeto del objeto del acuerdo, pues me hubiera enterado. Que yo tenga conocimiento, nunca lo hubo. Pero también que tenga conocimiento público, los dos presidentes de los partidos salieron a decir que no había acuerdo alguno. Después usaron nombres de gente que de repente me lo encontraba y decían, tú también aspiras, porque me daban la candidatura y me quitaban la candidatura. Insisto, más allá de eso, ¿qué necesita la Corte ahorita? Pensamiento de género. ¿Qué necesita? No fijarnos si son internos o externos, es un falso debate. El debate real es cuál es la historia personal de la mujer o de las mujeres o de los hombres que manden en una terna, que tengan las habilidades constitucionales probadas ex ante para poder construir un pensamiento de avanzada que necesita la Constitución y que mandata el artículo primero. No si es interno o si es externo. El origen, y hay muchos académicos que así lo dicen en distintas partes del mundo, las cortes constitucionales se construyen desde la academia, litigantes, poder judicial sin duda, ¿no? En algunos hasta concretamente, como España habla de servidores públicos, En otras partes del mundo hay asientos concretos hasta de los poderes, tipo como está la judicatura, que el Ejecutivo Federal tiene un asiento en la judicatura porque hay un enorme interés en el funcionamiento del Poder Judicial por equilibrios constitucionales. Entonces, a mí me permitió, primero, mi año académico que era mi prioridad, segundo, mi libro para construir. Tienes tantos años que hiciste la tesis que después volver a ordenar tu pensamiento te cuesta trabajo. El constitucionalismo de principio. Es un enfoque desde el constructivismo jurídico. Sí.
Alguien me dijo un día, para comunicar, Raúl, aprende a hablar mucho más en bullets, más sencillo. Pero cuando me preguntan de derecho, pues normalmente hablo así. Pero sí, son metateorías jurídicas y se hace uno cargo con ética de que si asumes una teoría debes asumir las consecuencias. Y ya me encargaron otro, que es el nuevo régimen de los derechos humanos, a una conferencia que yo le comenté a don Sergio García Ramírez. Le mandé el artículo que iba a publicar y me dijo que primero no se acostumbraba mucho a eso, pero que me agradecía y que me hacía hincapié que los 10 puntos de conclusión míos sobre su pensamiento, pues aunaba, y mi editor también me pidió que lo hiciera el libro. Pues muy bien, entonces lo están escuchando, regresa al Senado, el senador Raúl Cervantes no irá a la Suprema Corte de Justicia y queda para el registro periodístico. Esto ya es asunto de nosotros. Como primero le inventaron, en una de esas muy típicas de algunos políticos y algunos periodistas en México, inventan que tienen información, no nos pueden revelar la fuente, inventan que había un acuerdo para llevar a alguien del PRI, y ese alguien del PRI tenía nombre y apellido, se llamaba Raúl Cervantes, llevarlo a la Suprema Corte de Justicia. Ese fue un invento. Y segunda, ante la posibilidad de que Raúl Cervantes fuera nominado a la Suprema Corte de Justicia, se creó todo un movimiento, una corriente de opinión para decir, si Raúl Cervantes llega al Senado, el Senado se habrá a la Suprema Corte, la Suprema Corte se habrá partidizado y será el final, la degradación de la Suprema Corte de Justicia. Esa fue la historia, vemos que la viviste de buen grado, que aprendiste. Uno tiene que, en esta vida viene muy bien, muy tranquilo y con mucho afecto. No es un premio de consolación regresar al Senado. ¿Cómo va a ser premio de consolación? No, es un orgullo ser senador de la República y yo quiero mucho a mis amigas senadoras, senadores. Te comparto, ahorita me recibe el presidente del Senado, ¿no? También vamos a hacer la fuente Roberto Gil y me están arropando en el mejor sentido de la palabra. Me dicen, regresas a tu casa, es tu casa, te respetamos por tus decisiones. Oye, por cierto, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo un nombre el presidente de la República está pensando y un día se le ocurren 3 nombres? ¿O es su oficina jurídica de Los Pinos la que le hace la propuesta? ¿Cómo se da ese proceso? Fíjate qué bueno que lo comentas, sobre todo cuando viene de un poder a otro. Yo entendería que un litigante, un académico solicita, quiere una cita, platica con el secretario de Gobernación o con un consejero jurídico de la presidencia. Y cuando es de un poder a otro, ¿cómo mandas los nombres? Imagínate que el presidente de la Corte, por decirte, dijera, voy a mandar, el presidente de la República, a ministras o a magistrados o magistradas. ¿Cómo los conoce? ¿Lee sus sentencias? ¿En qué elementos lo da? No, se va acercando la gente. Yo, como por ejemplo, que tanto decían por la relación de mi sobrino, porque seguramente jurídicamente... que además decían que eras familiar del presidente. Amigo del presidente y pariente de Humberto Castillejos, al cual yo amo, y es mi sobrino, lo quiero muchísimo. Consejero jurídico de la presidencia. Se van acercando. Curiosamente, durante todo este proceso, lo que no se transparenta siempre es quiénes están impulsando y cuáles nombres. Así es. ¿No? Yo, en mi ejercicio personal, y ahora habiéndolo vivido y siendo un protagonista, que me hicieron el favor de ponerme a nivel nacional como con ese papel, y que yo agradezco mucho tanta deferencia, en el fondo lo que tendríamos que ver, más que en la mecánica, es la calidad de los nombramientos y de las personas que van a notar. Lo veremos. Ojalá podamos seguir hablando contigo ya sobre distintos temas. Seguramente lo haremos cuando regrese al Senado. Y felicidades por tu decisión. Felicidades por tu decisión. Suerte en el Senado y muchas gracias por venirnos a dar esta noticia aquí por la mañana. Suerte y gracias, senador. Ya te vamos a quitar con la licencia. Senador y ex presidente del Senado, Raúl Cervantes. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Silvia. Gracias. Buen día. Raúl Cervantes regresa al Senado, no irá a la Suprema Corte de Justicia, si es que algún día alguien lo consideraba candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pero así es la política mexicana. Así es, 8 con, al menos la de este siglo, 8:35, hacemos una pausa. Continuamos.